Construyen una torre hasta los cielos. En una llanura llamada Sinar, después de que las naciones se dispersan, la gente comparte una sola lengua y un solo propósito. Mira cómo un sueño de gloria se convierte en el momento en que nacen las lenguas. Esta es la historia real. Conoce a la gente que permanece unida tras el diluvio. Hablan una sola lengua. Son campesinos, constructores, madres y jóvenes, impulsados por la supervivencia y por un nuevo anhelo: hacerse un nombre y no dispersarse por la tierra. Cuando sus descendientes se trasladan al oriente, se establecen en una llanura llamada Sinar. En ese momento se reúnen cerca por seguridad y trabajo. La llanura es fértil. Hay alimento y arcilla a mano. Así deciden quedarse y construir en vez de dispersarse. Porque todos hablan la misma lengua, los planes fluyen con rapidez. Acordaron una idea audaz: fabricar ladrillos y edificar una ciudad con una torre cuyo remate alcance el cielo. Esa voz única convierte la ambición en acción. En ese trabajo innovan. Fabrican ladrillos, los cuecen para endurecerlos y usan betún como mortero. La torre se levanta en niveles. El ruido de los martillos y de las órdenes gritadas llena el aire. Lo que empieza como refugio y solidaridad se convierte en un monumento a su propia gloria. A medida que la torre crece, líderes hablan de hacerse un nombre para no ser dispersados. En ese discurso vemos el corazón de su plan: evitar la vulnerabilidad y asegurar la identidad por el esfuerzo humano. El orgullo se vuelve el andamiaje de su determinación. Cuando la estructura alcanza las nubes, la ciudad brilla en su logro. La gente mira hacia arriba con ojos satisfechos. La unidad parece imparable. La torre se convierte en símbolo, un puente humano hacia el cielo o, como algunos susurran, una escalera hacia su propia inmortalidad. Pero antes de la celebración, Dios ve la ciudad y la torre. El texto dice que Dios desciende para ver la obra. Esa expresión no es una bajada humana. Significa que la atención divina se centra en el orgullo humano y sus consecuencias. Mientras la mirada divina se posa sobre ellos, la unidad de los constructores se vuelve el problema. Dios reconoce que, con una sola lengua y un solo plan, no hay límites para lo que la humanidad podría intentar. La inquietud no es la tecnología sino el corazón que busca hacerse supremo. Así que Dios dice: venid, confundamos su lengua. De inmediato lo que era uno se fragmenta en muchos. En ese instante la comunicación se derrumba. Las palabras dejan de tener el mismo sentido. Una frase que antes unía ahora se dispersa como viento. Mientras las voces se dividen, los obreros no pueden coordinarse. Se pierden herramientas, el ritmo del trabajo se rompe y el miedo aumenta. Las familias descubren que no pueden llamarse. El proyecto deja de ser viable porque la cooperación depende del significado compartido. Porque no pueden comunicarse, la gente empieza a separarse. Familias y clanes siguen las voces que comprenden y se dirigen a tierras lejanas. El propósito del plan anterior, evitar la dispersión, se invierte. La confusión provoca dispersión como nuevo orden humano. En esa misma hora la ciudad queda en silencio. La torre permanece incompleta. Los ladrillos se enfrían en el suelo. Solo quedan ecos donde antes resonaban los planes humanos. La gente abandona el sueño de forjar un nombre únicamente con sus manos. Mientras la gente se dispersa, el lugar recibe un nombre, Babel, que suena a confusión. La historia explica que el nombre señala el acontecimiento. Donde antes había una lengua, ahora muchas lenguas marcan el mapa de la humanidad. Cuando llega la mañana, la lección queda clara para el narrador: Dios limita el orgullo humano. La confusión no es solo un castigo por el progreso, sino una corrección que impide que un proyecto humano se vuelva absoluto.
La historia enseña que la unidad sin humildad puede ser peligrosa. Para comprender la hondura del evento, conviene saber esto: la lengua vincula ley, familia y ritual. Una lengua única hace posibles los planes compartidos. Al dispersar las lenguas, la historia explica cómo las naciones forman identidades distintas, cada una con su propia memoria y ley. Al cerrar el relato, se invita a la reflexión. El texto impulsa la humildad ante el Creador. La creatividad y la cooperación humanas son dones, pero cuando se usan para exaltarnos por encima del orden divino requieren límites. La historia pone la responsabilidad moral en la ambición colectiva. Los días se convierten en generaciones. Esos descendientes dispersos se vuelven naciones con sus propias lenguas, costumbres y leyes. El fracaso de la torre explica cómo surge la diversidad humana de lenguas y culturas, moldeando el mapa de la historia de maneras dolorosas y creativas. Cuando cae la noche sobre Sinar, la torre en ruinas permanece como monumento y advertencia. Enseña que la unidad humana sin reverencia puede llevar a la dominación en lugar del florecimiento. El narrador deja el relato como historia y aviso espiritual. La Torre de Babel muestra que Dios frena el orgullo humano al confundir el habla, provocando que surjan naciones con límites y diversidad. El pasaje nos pide recordar la humildad ante Dios y los riesgos de buscar fama duradera por nuestra propia fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima.